Y esta noche, en nuestro tiempo de radio, tenemos la oportunidad, yo diría que histórica, en lo que a temporadas, en lo que a contenidos de Esencia de Medianoche se refiere, la oportunidad de hablar con un personaje excepcional, uno de los testigos más privilegiados con los que cuenta la casuística OVNI en España y posiblemente en el mundo. Durante los próximos minutos vamos a conversar nada más y nada menos que con don Francisco Julio Padrón León, el médico de Gáldar que en el año 1976, un 22 de junio, recientemente celebrábamos otro aniversario de ese avistamiento, pues se convertía a partir de ese momento en un personaje con nombres y apellidos dentro de la casuística OVNI internacional. Él fue uno de los testigos principales de un caso que pasaría a la historia como el de los gigantes de Gáldar, porque junto a dos personas fue un testigo excepcional de una observación que contó evidentemente con muchísimos más testigos, pero ninguno con tanto detalle, con tanta precisión como la que aportó el doctor Padrón. Con él tenemos la oportunidad esta noche, el placer, todo un lujo de conversar. Doctor Padrón, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por aceptar compartir unos minutos con nosotros para rememorar uno de los casos más importantes de la historia del fenómeno OVNI, tanto en Canarias como en España. Yo diría que incluso a nivel internacional. Han pasado muchos años, pero creo, y creo no equivocarme, doctor, que el recuerdo de aquella experiencia permanece en su mente, en su memoria, como si acabase de ocurrir, ¿no? Exactamente. Es decir, a pesar de que esto sucediera en el año 76, yo hoy día me concentro un poco y veo el mismo cuadro que vi en Las Rosas aquella noche sobre las 10 menos 10 de la noche. ¿Qué impresión me dio a mí casi de improviso cuando le vi y luego a posteriori la impresión que me ha dado? Pues bien, cuando yo tuve delante aquel ovni en Las Rosas, que medía aproximadamente unos 20 metros de diámetro, cuando le vi en el momento, pero luego, cuando ya se paró el taxi, estuvimos observando durante 20 minutos y creció como el Hotel Don Juan de diámetro, y aparecieron los seres con las consolas y todo esto. Hubo una cosa que yo marqué en aquel entonces, y es que me daba cuenta que esa esfera estaba marcada geométricamente exacta, era transparente, y me he dado cuenta a lo largo de los años que esa esfera no era materia. Lo que he dicho hace unos días aquí en Madrid, que vinieron a visitarme para hablar sobre este tema, y lo que luego en televisión en Madrid también estuvieron hablando sobre este tema, sí. Yo sigo diciendo que aquello no era materia. Era, para mí, no es que yo diga en sí de que es una explicación de la no materia, sino que quien constituía este ovni era, yo diría que eran campos electromagnéticos creados por el sistema que fuese. Sí. Eran verdaderos campos electromagnéticos. Ahora, obedecían aún las leyes que me he podido dar cuenta que en la realidad no responden a la matemática. Yo me di cuenta que el espacio recorrido entre Las Rosas y Tenerife, cuando se deformó en Las Rosas, se convirtió como una especie de humo y apareció instantáneamente en Tenerife. Eso significa de que el espacio y el tiempo para estos, diríamos, aparatos, sí, no existe. No existe. Doctor, sería bueno recordar, y se lo vamos a recordar a nuestros oyentes, que este caso tuvo lugar el 22 de junio del año 76, en torno a las 10 de la noche, y que usted, bueno, recibió la visita de un vecino de Dámaso Díaz Mendoza y del taxista que le acompañaba y le servía de chofer esa noche, Francisco Esteves García, con una urgencia médica, y recurrieron a usted
como médico para que se dirigiese al paraje de Las Rosas, ¿verdad? O sea que era una urgencia. Estaba usted ejerciendo su profesión cuando tuvo lugar esta observación, este avistamiento, que en primer lugar lo ven ustedes como a unos 30 metros de distancia, cuando el coche, los faros del coche enfocan, ¿verdad? Después de salir como de una pequeña pendiente, enfocan esta esfera, ¿verdad? Al recorrer el camino, sí, va desde piso firme, la carretera, sí, para llegar arriba a Las Rosas. A Las Rosas, sí. Pues era pendiente, pero luego había una llanura, en cuya llanura tuvimos que pararnos porque frente tuvimos la esfera, el ovni, llamémoslo así. Sí, 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 que además lo observamos allí quieto durante 15 o 20 minutos y luego pasamos por delante de él muy cerca, visité a la enferma y de la ventana de la casa de la enferma se seguía viendo, seguía observando. Un aspecto importante de este caso y que llamó mucho la atención de los investigadores e incluso de los militares que investigaron el caso y que que incluso le entrevistaron a usted y bueno, llegaron incluso un poco más allá de las buenas palabras, ¿verdad? Fue que había, ya lo ha descrito usted, 2 tripulantes, había 2 figuras humanoides enfundadas en un mono apretado y como manejando una especie de consolas, pero frente a unas consolas. Pero yo no vi que estuviese manipulando. Exacto, ¿no? Efectivamente, frente a unas consolas, exacto. Unas consolas. Pero una cosa curiosa que usted comentó y que tiene que ver con esto que nos ha dicho de la posible composición de ese objeto o de aquello que usted vio, es que cuando empezó a aumentar el tamaño, ¿verdad?, hasta hacerse enorme, sin embargo, los tripulantes, las figuras que estaban en el interior, no aumentaron de tamaño. Aumentaron de tamaño. Es curioso. ¿Cómo se podría explicar esto, verdad? Claro, se van quedando las figuras y las consolas en el centro y sin embargo la superficie circular es la que va aumentando. Pero sí recuerdo que cuando fueron aumentando la circunferencia aparecieron unas columnas en el centro cerca de las consolas, unas columnas verticales, 2. Y en esas columnas había, yo no sé si era líquido o era gas, yo creo que era gas rojo, que poco a poco fueron llenando esas columnas. No sé ni qué sentido tenía eso, ni por qué. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, en el interior de esa esfera se verificaron una serie de fenómenos muy extraños. Por ejemplo, ¿por qué yo, viendo a esa esfera, se me fue grabando en el cerebro algo que tampoco sé lo que es? Tiene que ser una energía, porque una vez que dejamos la esfera, fuimos a casa de la señora, y a partir de esa noche, ya en casa todas las noches durante 6 meses, tuve yo esa energía en mi cerebro, incluso durmiendo. Es decir, que si antes mi sueño era como un morir, la mente quedaba en negro, llamémoslo así, pero a partir de ahí no. 6 meses fueron una luz ahí que no sé lo que es. Por lo tanto, la experiencia, o sea, la observación no terminó ese día, es decir, tuvo unos efectos posteriores. Creo que incluso, doctor, llegaron a cambiar su vida, tanto digamos desde un punto de vista cotidiano, por el simple hecho de que usted incluso fue visitado por militares que de alguna forma le presionaron para que no contara parte de lo que había visto, como ya en lo concreto, exactamente, y además le voy a decir el nombre de quién fue quien me amenazó. Estando yo en casa, en Guía, donde ejercía la carrera, era en Guía. Llevaba ahí ejerciendo desde que terminé mi carrera. Pues bien, un militar, que era un teniente coronel, acompañado de la Guardia Civil de Guía, llegó a mi despacho, tocaron, estuve hablando con ellos, me preguntaron una serie de cosas, el teniente coronel en aquel entonces me dijeron que escribiese lo que yo había visto, que hiciese una figura, unos dibujos, todo eso lo cumplí. Pero a los 3 o 4 días, creo, vino el teniente coronel solo. Me acuerdo que era un miércoles, y me acuerdo que era un miércoles porque los miércoles yo no recetaba, y estaba en casa. Me llamaron, era el teniente coronel, que ahora sí te digo el nombre. El teniente coronel se llama Munay, teniente coronel de aviación. Pues bien, me acuerdo
que en el recibidor, cuando le dije que pasara, él no se sentó, sino me dijo lo siguiente: usted sigue afirmando todo lo que ha dicho sobre lo que usted observó. Yo le dije, pues sí, lo sigo afirmando y lo afirmaré siempre. Se dio la vuelta, me dio la espalda a mí y se volvió rápido a mí la cara luego y me dijo: si al ejército le conviene, por las circunstancias que sean, a usted se le declara por loco y se acabó la carrera. Vaya. Entonces yo me dirigí a él. Eso en la televisión hace unos días en Madrid, para quien hice también estas declaraciones, pues lo manifestaron. Y lo sigo manifestando y lo sigo sosteniendo. Pues este señor me dijo: es que esto es un tema muy delicado que va a ser estudiado por el ejército y ya veremos si nos conviene o no nos conviene. Entonces yo me dirigí a él y le dije: cógete la puerta de la calle y usted a mi casa no tiene que volver. Y ya está. Ahí terminó todo esa amenaza de ese señor, que no sé por qué la hizo ni por qué no la hizo. Claro. Claro, quizás usted nunca llegó a saber si era una amenaza personal de ese militar o si era una amenaza que él transmitía oficialmente en nombre del ejército, ¿no? Yo pensé que quizás sería un sistema que tienen de coacción para hacer que las personas tengan miedo y se nieguen. Pero yo no tenía que negarme de una cosa que yo vi, ni mucho menos. Claro. Yo creo que no era, creo yo, porque no conozco el trasfondo del ejército, lo ignoro, ¿no? Pero yo creo que era un sistema que ellos usan, creo yo. Para poder, digamos, coaccionar a los testigos. Exactamente. Y su vida, evidentemente, claro, a uno lo amenazan y las cosas, lógicamente, pues no siguen igual, ¿no? Uno, pues tiene hay un hecho ahí. A pesar de haber recibido las amenazas de este señor, yo tan tranquilo. Quienes venían a casa o querían saber, igual periodistas que igual investigadores, yo vi y recibí investigadores ingleses, alemanes, norteamericanos, y todos eran muy amables y todos como seres humanos tratar de saber, tratar de conocer lo que nos parece desconocido, pero sin embargo yo observaba que el ejército español no actúa así, ni hablar. También le cambió la vida después ya en lo personal, en lo íntimo, ¿verdad? Porque esa experiencia creo que le marcó sobremanera, ¿no? Bueno, a mí me marcó primero en la memoria. Yo siempre he tenido una gran memoria, desde ya cuando estudiaba la carrera de medicina, pero después observé que se me hizo la memoria más extensa y más precisa, de forma que yo a partir de ahí, yo nunca escribí ninguna historia clínica, sino yo hacía las historias clínicas en mi despacho y las guardaba en mente, de forma que cuando esta persona venía a los 3 o 4 meses o al año, yo recordaba exactamente toda la historia de la enfermedad que tuvo estando en mi despacho. Eso fue uno de los detalles quizás que a mí más me llamaron la atención. Pero también hubo un detalle curioso que era, me di cuenta de que la vida no es exactamente lo que estamos viendo cada día, sino que existen para mí otros mundos diferentes, porque es imposible que un proceso físico como era el ver el ovni, el movimiento de los ovnis, lo que después sobre la mente influía, esto tienen que ser unos procesos dirigidos, pienso yo, bien entendido. Dirigidos, ¿qué quiere decir? Desde otros mundos, otras situaciones reales, pero que a nosotros no se nos manifiestan. Es decir, yo interpreto de que estaba viendo unas situaciones que eran nuevas ante el mundo que nosotros conocemos como tal mundo.
Y entonces empecé a tener cierto respeto. Tanto es así que a mí me dio al principio, me dio paz y tranquilidad el haber visto, pero luego le empecé a tener respeto. Como, ¿y si esto me sucede a mí a solas? ¿Y si yo en el campo que veía muchos enfermos de madrugada, me sucede a mí otra vez? ¿Qué es esto? Porque en realidad, digo, hay una sucesión de hechos ahí que para mí tienen una gran importancia. A lo mejor el público no lo interpreta así. Yo estando en el despacho una noche, me acuerdo que era una noche de lluvia, sentí como un escalofrío, una sensación rara. Estando en el despacho, era por la tarde, 7:30, 8 de la noche, o por ahí. Dejé el despacho, me fui al coche que tenía en la puerta, me fui a San Isidro, no sé si conoce el norte de Gran Canaria, que está a 2 kilómetros de Galdas, un poco más allá, está San Isidro. Pues atravesé San Isidro y cogí una carretera antigua que pasa por delante del cementerio de Galdas. Pues bien, cuando me iba acercando cerca del cementerio, se me aparece delante, a 500 metros o por ahí, un ovni no redondo, pero de la misma constitución que el esférico que vi, pero de 2 kilómetros de diámetro. Qué barbaridad, esto es mucho, desde el cementerio de Galdas, San Isidro, hasta arriba, hasta allá. Un pueblecito que hay en la carretera, que yo mide 2 kilómetros. A ese sí le cogí miedo. Desde que lo vi, di la vuelta en la misma carretera, me volví para San Isidro, otra vez hacia atrás, y me di cuenta que la gente estaba en las puertas de las casas viéndolo. Esto me llamó mucho la atención, o sea, que fue un fenómeno bastante universal. Esta fue una segunda experiencia, una segunda ocasión. Una segunda experiencia que fue en el mes de octubre o por ahí de ese mismo año. De ese mismo año. Y luego, un mes más tarde de esto, recibí una llamada en mi casa de una señora clienta mía que tiene en la carretera que va de Piso Firme a Gaete, yendo a la derecha. Esa señora tiene un restaurante, el único que hay allí. Me llamó y me dijo: don Francisco, si quiere venir, también era de noche, que está saliendo del mar unas luces raras. Rápidamente bajé, cogí el coche otra vez, llamé a un fotógrafo por el camino, saliendo de guía, vino conmigo en dirección allá, cuyas fotografías de los que estaba saliendo del mar, este fotógrafo que acaba de morir hace poco, se llamaba Rivero, un fotógrafo de fama allí en guía, trabajaba para varias agencias, hizo fotografías, era una bola como que salía del mar, y cuando estaba a 500 metros de la superficie del mar se dividió en 3. Una que fue hacia Tenerife, otra que fue hacia el cielo y la otra que fue hacia la cumbre de Gran Canaria. Pregunto, 3 procesos en pocos meses, 3 procesos que yo he visto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Es el interrogante que me queda. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, si analizamos lo que decía una corbeta que estaba entre Las Palmas y Tenerife, en el primer caso que yo vi... Sí, la corbeta Atrevida. Exactamente. El capitán de la corbeta, en las manifestaciones que hizo, que todo ese proceso que yo había visto, ellos lo habían observado desde la corbeta. Y pregunto, ¿por qué después, al tratar de aclarar estos hechos reales, se les disfigura y se les ponen un sentido que le conviene a determinados estamentos, militares o paramilitares? ¿Por qué? ¿Por qué no sea real y decir, bueno, aquí tenemos un enigma, aquí tenemos una serie de procesos que nosotros no llegamos a entender y ya está? Pero no, ellos tratan de deformar todo esto, tristemente. Yo recuerdo
de ver una fotografía en una revista francesa por aquel tiempo, después de que me pasó lo que a mí me pasó, de un señor extranjero que en el sur, en Maspalomas o por ahí, fotografió una luz de noche estando en la playa, una luz que se le venía de frente, la fotografió. Pues quitaron los militares, lo siguieron por denuncias, al día siguiente le quitaron todos los negativos, y sin embargo una revista francesa publicó esto. Es curioso porque esa imagen de esa revista francesa es poco más o menos lo que yo vi en Las Rosas. Es decir, existen ahí una serie de procesos que no son naturales para nosotros, que son para mí desconocidos. Andamos en un mundo para mí adimensional. Parece esta palabra un poco extraña, pero no. Es un mundo adimensional y en la no materia. O sea, que estamos dando con unas situaciones matemáticas, físicas. Yo creo que, como me decía a mí un investigador de la NASA, me decía a mí, es que es el mundo de la no materia. Ya Einstein había dicho algo de esto. Y me decía de la NASA con gran humildad, dice, los humanos tenemos que arrodillarnos ante estas situaciones. Dice, usted fue un privilegiado. Dice, en México me dijo, y en Argentina me dijo de la NASA, han sucedido casos como este, y claro, ante esto tenemos que arrodillarnos, como diciendo, desconocemos qué será esto. Ahora, si nadie facilita los métodos, las informaciones por temor, o la verdad que uno dice, la deforman, entonces seguirá ahí lo desconocido. Desde luego que sí. Hace unos días me enteré, y lo vi en televisión, unos 3 o 4 ovnis en México. Sí, efectivamente. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Doctor Padrón, lo dicho, ha sido usted y es usted un testigo privilegiado, un personaje con nombres y apellidos en la historia de la ufología canaria, española e internacional, protagonista de un caso en buena medida inexplicable que cambió su vida, que ha servido también y con el que han crecido y se han formado muchos investigadores que siguen intrigando a mucha gente que intenta de múltiples maneras encontrar una respuesta a lo que sucedió aquella noche, un 22 de junio del año 1976, en Gáldar, un avistamiento, un macroavistamiento, que también fue seguido desde diferentes puntos de las islas, pero como testigos privilegiados, contó, entre otros, con el doctor Padrón. Gracias, de verdad, por habernos acompañado esta noche y por haber compartido estos recuerdos que permanecen tan vivos en su memoria. Y ojalá, es lo que podemos desearle, doctor, ojalá algún día encuentre usted la respuesta a por qué fue usted protagonista de esas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Absolutamente sorprendente el testimonio del doctor Padrón, un protagonista del fenómeno OVNI, uno de esos personajes que también busca respuestas a pesar de haber sido parte del mismo caso. Ojalá, lo repetimos ahora, encuentre esas respuestas.